Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas, cápsulas, efemérides. Conducción a cargo de Pedro Cázares y Gabriela Belderrán. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy 4 de octubre del 2022. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda su amigo Rafael Ayala y Keiri Luna. Keiri, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los martes por Radio UAS y que nos acompañen por las redes sociales de la Facultad de Historia, donde continuamente les compartimos información de nuestro programa y de los sucesos históricos más relevantes. Muchas gracias, Keiri. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Sergio Arturo Sánchez Parra. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador de la Facultad de Historia de la Universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor del libro Estudiantes en Armas, una historia política y cultural de los enfermos de la UAS de 1972 a 1978, y en coautoría Al estudiar, a luchar, movimientos estudiantiles en Colombia y México, siglo XX y XXI. El 68, en Sinaloa, estudiantes luchan por la democracia. También es autor de numerosos artículos en revistas de México, España, Colombia y Costa Rica, quien hoy nos complace en invitarlo, que nos hablará sobre el 68, las nuevas miradas historiográficas. Doctor Sergio Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Rafael. Buenas tardes, licenciada Keiri. Buenas tardes a los compañeros de cabina. Buenas tardes a tus auditores, a tus radioescuchas y en especial a la comunidad de la Facultad de Historia que nos estén escuchando. En general a todos, un gusto en compartir estos momentos con todos ustedes. Gracias, doctor, por acompañarnos. Keiri, ¿qué noticia de la Facultad de Historia tenemos? La Facultad de Historia es sede del 16 Encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y el 10º Iberoamericano, que se realizará el mes de octubre en Mazatlán, Sinaloa. Gracias, Keiri. Doctor Sergio Arturo, el 68, el 2 de octubre, no se olvida. ¿Por qué 68, doctor? Es de lucha combativa. Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas por responder. En primer lugar, estamos en el marco del 54 aniversario del fatídico 2 de octubre del 68. Estamos a un año de conmemorar el 55, es decir, conmemoración. Las conmemoraciones, como diría Maurizio Ridolfi, historiador italiano, que son importantes para una sociedad, ritualizarlo, es decir, estandarizarlo año con año, tanto desde los poderes políticos de un país o desde la sociedad. En este caso, el 68, no podemos adscribirlos a que un Estado se lo apropie como un movimiento que sus valores actualmente o en otras circunstancias o en otros sexenios puedan decirse estamos representados en su lucha. Lo que sí queda en claro que, bueno, como parte de nuestra memoria histórica contemporánea, evidentemente el 68 es punto de partida, es un quiebre entre un antes y un después del México contemporáneo, y en ese sentido, por los significados, por los simbolismos que lo rodean, pues es importante su conmemoración. Sí, doctor, porque recuerdo que ya para los que nacimos en los 70s, en los 80s, nacimos con el 68, nacimos con esa lucha y con esa ideología de estudiantes precisamente que luchan por sus ideales, doctor. Así es. Quizá las generaciones que nos precedan, como decía una especialista, colega y amiga, la doctora Eugenia Leer Montaño, quizá las nuevas generaciones tengan más como referente a Ayotzinapa y el movimiento de los 43. Pero nosotros, como dice bien el maestro Rafael, estamos bajo el cobijo generacional del 68. ¿Qué importancia tiene para nosotros los jóvenes de ayer, los de hoy y en general para la sociedad mexicana?
cuál es el aporte de esta protesta que se gestó entre finales de julio de ese año hasta el fatídico 2 de octubre para el caso de la Ciudad de México, y si nos vamos para Sinaloa, hasta diciembre de 1968. Entre los significados que tiene el 68, en primer lugar es poner a discusión en la esfera pública mexicana las libertades y derechos civiles de los que debemos de gozar nosotros los habitantes de este país, y que en ese momento están siendo compulsados, coaccionados, coartados por un Estado que, encabezado en ese momento por Gustavo Díaz Ordaz. Su autoritarismo, su antidemocracia, su búsqueda de corporativizar, es decir, controlar al resto, a toda la sociedad, ha llegado a un límite en el cual las posibilidades de un diálogo de tú a tú entre sociedad civil y sociedad política, una posibilidad de que ustedes o yo, como aquí ahorita en este espacio, en este micrófono que facilita Radio UAS, nuestra alma mater, podamos deliberar sin ningún problema los problemas de la realidad política que aquejan a Sinaloa o nuestro país, el poder libremente cuestionar las decisiones de gobierno a cualquier nivel, y que en ese momento eran impensables, eran incuestionables que en los grandes medios de comunicación nacional o estatales, miembros de la sociedad civil pudiéramos impugnar aquellas formas de gobernar que laceraran, lastimaran al conjunto de la sociedad mexicana. Creo que ese es uno de los aportes del movimiento estudiantil del 68. Poner en la discusión de la esfera pública mexicana de la necesidad de reivindicar, de defender las libertades y derechos civiles de nosotros los ciudadanos. Sí, doctor, porque también en esa reivindicación se elaboraron películas y sobre todo libros académicos que nos van permitiendo conocer realmente, profundizar sobre el movimiento 68. Yo recuerdo esa película sobre Rojo Amanecer. Okay. Sí, yo me acuerdo cuando estaba joven la miré y sí me impactó muchísimo de cómo se dio la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, doctor. Ok. Sobre el 68 hay innumerables escritos que diversas aristas de la realidad que lo conforman se han publicado. Igual hay testimonios literarios, hay estas películas como la que acabas de comentar tú, Rafael, y que contribuyen a la preservación de esta memoria histórica, de este legado que dejaron estos estudiantes que en escasos 2 meses y medio pusieron, disculpen la expresión, patas para arriba al Estado mexicano, encabezado en ese momento por Gustavo Díaz Ordaz, porque vuelvo a insistir, es un movimiento que puso en el tapete de la discusión nuestras libertades y derechos civiles coaccionados, limitados por el Estado mexicano, pero también como movimiento social como cualquiera. Puede ser el ferrocarrilero, el magisterial, los movimientos estudiantiles que hay antes del 68 y después del 68, o en la capital del país o en otras partes de la República Mexicana. Si nos vamos al fenómeno latinoamericano, el movimiento estudiantil chileno, colombiano, que es el que conozco un poco más y que he sido testigo de las formas de manifestarse, del uso del performance para impugnar al poder político, particularmente si volvemos al 68 mexicano. Nos deja un legado de cómo es capaz una juventud con ciertos niveles de formación profesional. En ese momento, trasladémonos a la Ciudad de México, de formación politécnica, de formación universitaria de la UNAM y de algunas otras instituciones de educación superior de la capital del país, que por ejemplo, entre los aportes, vaya la expresión, es haber desacralizado un espacio público que es el Zócalo, la plancha del Zócalo, que históricamente se le había asignado el lugar para la ritualización del poder político, para que el ciudadano presidente saliera al balcón presidencial, lanzara su mensaje a la nación los 16 de septiembre en el aniversario de las independencias nacionales, o también posterior a su informe presidencial el 1 de septiembre, que en esos momentos, como hasta los 80 más o menos, si no recuerdo, se le consideraba como el día del presidente. ¿Por qué?
Porque el presidente desde los años 40, 50, 60, literalmente se volvió una figura sagrada. Y que los mexicanos teníamos que ir a rendirle pleitesía al Zócalo. ¿Cuál es uno de los tantos aportes de la protesta estudiantil del 68, encabezada por el Consejo Nacional de Huelga, el CNH? Es que, por un lado, ese espacio público, la plancha del Zócalo, ya no fue utilizada para la ritualización y legitimación del poder político en turno, sino todo lo contrario. Fue para cuestionar al presidente, Gustavo Díaz Ordaz en ese entonces, para desde la plancha plantarse y mirar hacia Palacio Nacional, hacia el balcón donde se supone debería de aparecer este sujeto, disculpen la expresión, porque no es de mis simpatías, Gustavo Díaz Ordaz, y en vez de escuchar el aplauso, las vivas, ser objeto del escarnio, la burla, que llegó al extremo, vamos a decirlo así, a que, no sé si sea correcto decirlo, aprovechando la apariencia física de Gustavo Díaz Ordaz no tan agraciada, pues hay caricatura en donde lo pintan como un integrante del reino animal, también lo pintan como pues un militar con un garrote dispuesto a golpear a la sociedad, y por lo tanto, es decir, es un momento en el cual cientos de miles o decenas de miles de mexicanos pusieron en la picota a la figura presidencial, y que a partir de allí, pues hoy vemos con mucha naturalidad que nosotros actualmente en las redes, en televisión, en los grandes medios de comunicación, plataformas, etcétera, podemos burlarnos, hacer objeto del escarnio al presidente de la República en turno. Y eso es uno de los méritos, aportes que el movimiento estudiantil del 68 nos heredó a nosotros los mexicanos. La capacidad para desacralizar el espacio público, la capacidad para poner en la picota a los poderes políticos y públicos en nuestro país, no importa quién fuere el que lo encabezara o de qué signo partidario fuera. Sí, doctor, porque también hay que poner que eran jóvenes que tenían ideales, jóvenes que estudiaban, jóvenes con vista a un México diferente. Yo recuerdo también una frase que por la tarde en televisión Jacobo Saludowski mencionaba, algo así como: esta tarde está lluviosa y tranquila, donde también fue algo muy indignante para esa generación, ¿no? Bien. Si hablamos de los años 60 y no en general del 60, no en concreto el 68, estamos hablando de una categoría, ser joven, una construcción cultural que remite a una época histórica concreta, los 60, y que los 60 tienen una serie de características que las hacen distintas al después y al antes. ¿En qué sentido? En primer lugar, estamos viendo que es el México o el segmento de la sociedad mexicana que nació posterior a la Segunda Guerra Mundial y que es el resultado de una modificación, de un radical cambio en el patrón demográfico poblacional de nuestro país, porque de los jóvenes era un segmento que en términos numéricos era menor y por lo tanto políticamente pesaba menos. Nos encontramos que en los 60 el grueso de buena parte de la población ya es joven. Muy bien, doctor. Permíteme tantito, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos con esta interesante charla sobre el 68.